buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Comenzamos una nueva edición de su programa del mediodía, Nuevas Voces. Los saluda el doctor Jorge Acosta y hoy tendremos una edición especial de día lunes, partiendo por, una clásica panelista de los días lunes, nuestra querida Constanza Juve. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien, muy buenas tardes, Jorge. Un gusto, como siempre, estar en este panel, y un gran saludo también a todos nuestros fieles auditores de Radio Agricultura que nos están escuchando y viendo también por streaming a esta hora de la tarde. Otro de los fieles panelistas, que además tiene su propio programa de radio, usted lo sabe, a las 7 de la tarde y a las 8 en la retransmisión, o al revés, siempre lo digo al revés, no sé si cuál es el en vivo, pero el gran Pancho Rego está con nosotros aquí presencial, dando la cara a la Radio Agricultura. Me encanta la presentación porque nos permite también pasar la pequeña cuñita de que estamos con un programa propio en la Radio Agricultura, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde por la Agricultura TV y de 8 a 9 de la noche en repetición por el dial de la 92.1, el cual estamos realizando ya hace bastantes meses. Yo diría que vamos para los 7 o 8 meses. No ha ido bastante bien, así que estamos bien contentos por aquello, junto a nuestro querido Cris Portugal, el mítico ya dueño del Toro. Así es. Lugar emblemático de reuniones de la derecha, hay que decirlo. Uno va al Toro, el lugar de los cónclaves. Y te vaya a pillar a alguien relevante del sector, sin duda. Y también a mí, habitualmente. Y la Magda Mervilá, que es nuestra querida historiadora con la que hacemos este programa. Y que hasta hace unos minutitos te la está escuchando aquí en Conectados. Más nuestros queridos d'Artagnans que van de visita habitualmente al programa. Y veo uno que lo van a presentar ahora, que ha estado con nosotros también compartiendo. Bueno, tenemos un invitado también especial del verano, el diputado republicano y gran amigo Agustín Romero. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Honrado estar en este panel con gente tan espectacularmente defensora de nuestras ideas, así que feliz de poder conversar con ustedes y hacer un break en estas vacaciones. Como pasa habitualmente los fines de semana, hay muchas entrevistas políticas que hacen la pauta del día lunes, y sin duda la más importante fue la que dio desde la cárcel el ex seremi de vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, quien sostuvo, entre otras cosas, que efectivamente Crispi le omitió información al presidente, según lo que él cree, y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. La información referente a la subsecretaria a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda, y el reconocimiento de Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas, sostuvo Contreras. Me duele en el alma contradecir a la subsecretaria, pero yo creo que ella está haciendo de pararrayos de Crispi y su tía, Verónica Serrano, quien era la antigua encargada del programa de asentamientos precarios. ¿Cómo lo ves, Constanza Juve? Bueno, quizás volvamos al origen y al inicio de esto. Nosotros con Pancho al menos nos tocó participar en varios programas cuando recién explotó este caso en la prensa, y la verdad es que ahí yo recuerdo que ambos planteamos algo que se está viendo manifestado en estos distintos hitos y distintas etapas de este escándalo, ¿cierto? De este convenio Gate, Cata Gate, como le quieran llamar, digamos, que es el hecho de que no dijeron la verdad desde el principio. Entonces, los mentirosos al final siempre salen pillados, y el gran problema de esto es que no se ha dicho la verdad desde el principio. Y es por eso es que terminan saliendo todos estos, comillas, coletazos posteriores, declaraciones, algunas que pueden ser estrategias judiciales, otras que, independiente que sean estrategias judiciales, sí generan también un impacto político relevante, como es esta información que plantea Carlos Contreras. Fíjese cómo reacciona quienes son parlamentarios y quienes son también representantes en el Congreso del gobierno, del oficialismo, ¿verdad? Ni siquiera esto lo podemos decir desde la oposición. Desde el oficialismo se plantea de que se aburre, ya hay un aburrimiento respecto de las constantes mentiras por parte de las informaciones que entregó Miguel Crispi en la comisión investigadora. Por otro lado, ¿cierto? El expresidente de la Cámara de Diputados, PPD, Raúl Soto, también plantea lo mismo. Esto nos está generando un problema mayor producto de que, independiente de lo que diga Carlos Contreras, que para todos quienes nos están escuchando, es precisamente quien hoy día se encuentra en prisión preventiva y ha planteado, ¿cierto?, estos vínculos, entre otros también directos de los convenios con La Moneda. Bueno, dice el expresidente Raúl Soto, mire, puede ser esto parte de una estrategia judicial por parte de Carlos Contreras. El gran punto no es ese. El punto es qué informaciones se entregaron en la comisión investigadora. ¿Por qué Miguel Crispi se negó en innumerables oportunidades por un tecnicismo
ridículo, ¿cierto?, a ir a declarar a la comisión investigadora, y finalmente estas declaraciones terminan haciendo que se pille la cola. Entonces, acá la realidad, yo creo que lo que los chilenos están bien hartos son de dos cosas. Uno, de los discursos que no significan nada, que viene desde el presidente Boric en adelante, y segundo, de la mentira. Del hecho de no enfrentar la situación de manera directa y reconocer y asumir las responsabilidades, y creer que porque simplemente existe un voluntarismo de dejar, ¿cierto?, de hablar de este tema, entonces el tema va a desaparecer. No, la plata no es de ustedes, señores de gobierno, la plata es de todos los chilenos. Ustedes no se representan solamente a sí mismos, ustedes son responsables, ¿verdad?, en el ejercicio de su cargo, en términos del rol que cumplen, en estar al servicio de las personas y no al revés. Y pareciera que esta lógica es diferente, ¿cierto? Es la autoridad a la que se sirve a sí misma en circunstancias que es la autoridad como parte, ¿verdad?, de órganos del Estado el que tiene que servir a las personas. Pancho Rego. Daniel Andrade es como el tontito. ¿Ah? Es como el que utilizaron, el cabro que no cachaba muy bien dónde estaba parado, que de repente se enamoró de Catalina Pérez, encontró el amor lindo en un partido político, venía de la Chile, fue dirigente estudiantil, fundó la UNE, hacía política desde la izquierda, se sentía un revolucionario de tomo y lomo, de repente llega Revolución Democrática, se encuentra con gente más elegante que él, ¿ah? de mejor pedigrí que él, y empieza a ir a carretear a Ñuñoa, pues donde él no estaba acostumbrado, y se enamora de Catalina Pérez y hace todo por amor. Y de verdad, Daniel Andrade, declaración que tú decís, este cabro es tonto, porque lo único que ha dicho este último tiempo en la cárcel es que puede ser que hable, que caiga más gente y que le dé un preso político, y se quería poner a darle clase a los presos pensando que podía meter, no sé, computadora en la cárcel. Compadre, estáis preso. Estáis preso por chorro, estáis con prisión preventiva, eres un ladrón, por eso estáis en la cárcel. O sea, eres tonto y no sabes dónde estáis. Carlos Contreras es inteligente. Carlos Contreras es un poquito más vivo. Carlos Contreras es seremi. Para llegar a ser seremi no basta simplemente con ser el dirigente de la Chile buena onda que tenía el pelo largo y hablaba contra Piñera que había que matar a Piñera. No. Para ser seremi hay que tener muñeca. Y para tener esa muñeca hay que saber conectarse con los diputados, con los subsecretarios y con los ministros. Carlos Contreras es mucho más inteligente que Daniel Andrade. Y tú puedes analizar las declaraciones de Carlos Contreras desde dos aristas. La primera es una estrategia judicial que yo creo que sí lo es. Y tiene buenos abogados que lo están asesorando. Le están diciendo cuándo tiene que hablar, qué tiene que decir y por qué tiene que decirlo. Cada vez que Carlos Contreras habla, lo hace con un qué. Y deja el tejo pasado. O la segunda forma de verlo es que el hombre se quiere ir de tarro porque quiere que caigan aquellos que se lo están cagando a él. Ambas estrategias llegan a lo mismo, a que él va a seguir hablando. Y acá lo importante es que en la medida en que Carlos Contreras habla, más gente cae. Y nos damos cuenta de las mentiras de los personeros de gobierno respecto de cuándo se enteraron del caso. ¿Por qué? Esto explota en la prensa el 16 de junio por el medio Timeline, caso de Democracia Viva, 426 millones de pesos adjudicados directamente por la Seremi de Vivienda, ¿cierto? ¿Qué pito tocaba ahí Miguel Crispi? En Democracia Viva muy poquito. El problema es que Miguel Crispi autorizó el traspaso de fondos también en Antofagasta a Procultura, a Albertito Larraín. Sí. Con un oficio. Dando cuenta de que eran capacitados para hacer eso. No se preocupen de que tengan el giro de la experiencia. Exacto. Porque conocemos a estos cabros y son buenos cabros. Exacto. Va a ser en los 550 millones de pesos que necesitan para pintar las 3 fachadas de los edificios para que sea la pintura más cara de la historia de la humanidad. Exacto. Él fue el que lo autorizó. El problema es que ellos siempre negaron que se habían enterado antes del 16 de junio, cuando explotan la prensa. El mismo presidente Gabriel Boric en una conferencia de prensa señala, yo me enteré por la prensa ese día. Quizás tuvimos conocimiento una semana antes, pero nada tangible, ¿cierto? El problema es que estos muchachos se habían enterado mucho antes. El senador Latorre, presidente de Revolución Democrática en su momento, no tenía idea. 2 días después dijo, sí sabía. No solo sabía, sino que 10 días antes de que explotara el caso nos juntamos con Carlos Contreras, con Daniel Andrade, con el equipo de Catalina Pérez a analizar el efecto político de esto. Hace 3 semanas atrás, Canal 13 filtra una carpeta investigativa del Ministerio Público donde se daba cuenta de una conversación entre Carlos Contreras y Tatiana Rojas. Así es. Ambos de Revolución Democrática, un WhatsApp. ¿Por qué es importante esa conversación? Porque Carlos Montes siempre dijo, yo no tenía idea, yo estaba preocupado de los conejos, cabros, porque los conejos tenían la cagada en este país, pues entonces estaban haciendo incendios en el sur. Entonces yo no tuve tiempo de preocuparme, conejos nunca me llegó un informe de estos conejos cuáticos, los Bad Bunny, ¿cierto? Que no son los que cantan reggaetón, pues para el ministro son los que hacen incendios. Entonces el ministro siempre dijo, yo nunca me enteré, no sabía, no tenía idea. Y resulta que Carlos Contreras con Tatiana Rojas, la subsecretaria Tatiana Rojas de Revolución Democrática, Carlos Contreras también de Revolución Democrática, habían conversado e elaborado un informe detallado de cada uno de los casos que afectaban a Antofagasta, y esas conversaciones se filtraron, dan cuenta de que al menos
vienen desde el día 5 de junio del 2023. Y no solo el informe, también la salida comunicacional, que es lo que tenían que decir, que estaba todo fantástico, campaña, todo perfecto. La campaña, entonces, te doy un solo mensaje. El primero, de Carlos Contreras, subsecretaria, 5 de junio. Hay un posible flanco comunicacional, un posible flanco... subsecretaria, parece que nos pillaron robando, debería haber dicho mejor el mensaje, para que sea más transparente. Puede tener alguna connotación pública. Quizás la cagamos, quizás la cagamos. Coménteme si podemos conversar hoy en la noche. Dígame. Perdona, solamente para complementar eso, y que de hecho fue reconocido por la ministra Vallejo, que dijo que esto no era, que esto es un problema de sistema, ¿no? Entonces realmente la falta del marco jurídico, amiga. Con el problema del sistema. Entonces, usted sabe, tiene sentido lo que dicen. El problema es la legislación, ¿cierto? Que la legislación debería decir todas las leyes al principio, no robar, y después el resto del articulado, pero al principio no robar, para que estos cabros entiendan, lo tengan claro. Un resumen ejecutivo. Aquí voy con todo esto. Todo lo que ha dicho Miguel Crispi es falso. Miguel Crispi mintió públicamente, Miguel Crispi le mintió a la comisión investigadora, Miguel Crispi mintió respecto de cuándo se enteró, Miguel Crispi mintió respecto de que le habían entregado la información al presidente de la República, y hoy día Carlos Contreras, ¿qué nos dice? Sí, mintió, porque la información se la entregamos, y esa información, ¿quién la manejaba? La manejaba también Miguel Crispi, y eso es importante porque en estos mensajes entre Tatiana Rojas y Carlos Contreras hay uno en particular que dice, ok, listo el informe, estamos esperando el visto bueno de la moneda. ¿Quién era el visto bueno de la moneda? ¿Quién es el único personaje en la moneda que puede tener la jerarquía de conversar directamente con una subsecretaria o un ministro para darle un visto bueno? Que no sea el presidente. Que no sea el presidente o la ministra del Interior. O el jefe de asesores del segundo piso de la moneda. Son los tres. No hay más. Y yo te sacaría a la ministra del Interior porque no son temas de ella. Y que de esos tres hay uno solo que es de Revolución Democrática. Resumen, son una manga pendejos mentirosos. Oye, Agustín Romero, ¿cómo lo ves tú? Oye, bueno, que han dicho mucho acá y yo comparto 100% lo que han planteado, pero yo nunca he tenido ninguna duda que esto primero, que esto es parte de un mecanismo, o sea, que este tema tenemos un flanco comunicacional, para nada. Aquí había un mecanismo que todos sabían de qué se trataba. Y una de las cosas que me pareció muy rara es que cuando yo tuve en la comisión para la acusación constitucional del ministro Monte, que yo estoy convencido de que el ministro Monte o sabía o fue particularmente negligente, Crispi, yo le pregunté abiertamente, ¿por qué usted llamó a la subsecretaria? Me dijo, no, porque me pareció que era importante, y lo contrapregunté diciéndole básicamente, porque eran todos de su partido, pues eran todos amigos, estos todos estaban bailando en el Paseo Humada cuando fue el estallido delictual. Estos eran todos amigos, entonces se comunicaban entre ellos, y aquí detrás de todo esto hubo una operación permanente por tapar este tema. De hecho, hay un antecedente que ocurre entre que los funcionarios informan de estas irregularidades y el momento en que esto se destapa, que fue un informe que realizó este señor Ricardo Trincao, que también es un asesor directo al ministro Montes, donde felicita al señor Cerevi Contreras por haber hecho una labor muy acuciosa respecto de, en el fondo, este trabajo que se había hecho con los asentamientos urbanos. Hubo también intentos de ocultarlos porque efectivamente lo que se le asignó a Democracia Viva es un porcentaje muy bajo en relación al presupuesto general de el programa asentamiento urbano. Entonces, aquí lo que se trató de hacer siempre fue bajarle el perfil. Y por eso las conversaciones se daban entre militantes de RD, ya Contreras, la subsecretaria, Crispi, de ahí volvían. Ese era el grupito en el cual se estaba tratando de mantener este secreto. Esto es muy grave. Yo estoy convencido de que se cometió un error muy tremendo de parte del Congreso Nacional de no haber avanzado con la acusación a Montes, porque independientemente del rol que hayan tenido los otros ladronzuelos que le pusieron debajo, claramente el ministro, cuando empezó a recibir antecedentes, no le dio la importancia que tenía. Ya los que hemos trabajado en la administración pública sabemos perfectamente que a ti los informes no te llegan porque sí, llegan porque alguien los está entregando precisamente para cubrir su responsabilidad. Y lo menos que uno puede hacer como autoridad, particularmente si eres ministro de Estado y tienes un pool de asesores, de todo tipo de asesores del mundo que puedas conseguir, es que alguien te revise las cosas y te abra los ojos. Por lo tanto, o si eso no lo hizo, es grave. Y si lo hizo, le abrieron los ojos y no pescó, por así decirlo, también es grave. Bueno, después de leer las declaraciones del ex Seremi Contreras, hay varias cosas que se pueden sacar en limpio. A mí hay una que me parece que da espacio para que siga hablando. Como decía Pancho Rego, hay algo más ahí. Cuando dice, ojo, que dentro del MIMBO el modus operandi detectado por la Contraloría no tiene que ver con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, tiene que ver con la dirección a nivel nacional. Él le entrega la responsabilidad a la encargada a nivel nacional de asentamientos precarios, que era
Verónica Serrano, la tía de Miguel Crispi. Pero ahí yo creo que puede hacerse un doble clic. Y lo hemos dicho tantas veces en estos micrófonos también en Radio Agricultura que, ojo, esto puede hablar también de un modus operandi político. ¿Es la tía de Miguel Crispi o la tía de Giorgio Jackson? Es la tía de Miguel Crispi Serrano. Claro. Entonces la gran pregunta aquí es, bueno, ¿esto no será que el día de mañana podría perfectamente Contreras, Andrade o cualquiera de ellos contar verdaderamente por qué se hacía esto a nivel nacional? ¿Cuál era la convicción de que esto estaba bien, que era correcto? Como lo han dicho tantas veces, como creen algunos que el Estado es un botín para hacerse de él, para hacer activismo político y para reelegir, por ejemplo, a los diputados, como la diputada Antofagasta. Jorge, el problema es que ellos no sienten que están robando. Ah, claro. Ellos no lo toman como... Ellos sienten que es parte de un mecanismo político necesario para poder tener financiamiento, poder llevar adelante su revolución. Bueno, ellos si tú les preguntas y le ponías el polígrafo y les preguntas, oye, ¿usted robó el gallo? ¿Te aseguro que no salta nada? Claro. Me acuerdo porque ellos están convencidos de que esta es una manera lícita. Porque consideran que por otro lado otros reciben plata de empresas. Entonces tienen una concepción tan errada de la ética en el sentido de la política, que esta plata que es para la gente más pobre, ellos la pueden utilizar políticamente para llevar adelante su revolución. Nada nuevo en la historia. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez le llamaba a los asaltos de banco reivindicaciones y expropiaciones. Y de ahí viene. Claro. ¿Para qué estamos con cosas? Exacto. Bueno, seguimos conversando con Pancho Rego, Constanza Juve y Agustín Romero. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos conversando aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese que ya volvemos. Romero, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque Posgrado de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros, nos dice Enel. Y en AFP Capital quieren ser tu AFP. Con su nueva video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. ¿Y sabías que 1 de cada 3 personas que fallecen en nuestro país estaban en alguna lista de espera? Por eso exijamos juntos a las autoridades que se resuelva de una vez y por todas la grave crisis en salud, tanto del sistema estatal como el financiamiento privado, ya que de no hacerlo bien y rápido colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Por eso firma hoy en www.saludparachile.cl. Estábamos conversando sobre lo que ha sido noticia en los últimos días, el día de ayer, la entrevista de Contreras, diciendo que Crispi, quien acaba de volver de vacaciones, es quien le ocultó información al presidente de la República y también a la Cámara de Diputados. Pero hay otra noticia que ha estado dando vuelta relativa a la actuación del juez Urrutia. Porque, por un lado, tenemos al gobierno que se ha alineado completamente con la tesis de que lo de Urrutia es impresentable y va contra la ley. En cambio, hoy por primera vez vimos abiertamente a un dirigente del Partido Comunista, el mismo del subsecretario y ministro subrogante de Justicia, Gajardo, sosteniendo que el juez Urrutia entregó beneficios a los reos en el marco del derecho. Ese fue Matías Ramírez. Matías Ramírez, del Partido Comunista, diputado, que sostuvo también que expulsar a un juez por una resolución es propio de una cultura dictatorial que desde la derecha, sostiene él, enaltecen continuamente. Se están sacando las caretas en el Partido Comunista, mostrando verdaderamente lo que creen. ¿Cómo lo ves, Constanza Juve? Yo creo que al Partido Comunista hay que agradecerle que en realidad siempre la muestran. No es una cosa, no creo que escondan tanto esa línea, a diferencia de lo que quizás es el resto de su coalición política del Partido Comunista, y esto lo dijeron, lo he dicho Jadwe, lo he dicho en reiterada oportunidad, lo dijo que primero también hay que tener un pie en la calle, otro pie, cierto, adentro del sistema. Esa es la única gran diferencia, ¿verdad? Que están dentro del sistema, pero también están fuera del sistema, ¿no?
¿no? Entonces, lo que señala este diputado, entiendo que el diputado, es una perfecta expresión de aquello, ¿ya? Es una perfecta expresión de aquello, el hecho de que por las buenas, por las malas, ¿ya? Toda esta lógica de que en la medida que lo haga yo, entonces significa que está bien hecho, en la medida que lo hagan otros significa que está mal hecho, es antidemocrático, etcétera, ¿cierto? Lo vimos en la Convención Constitucional, lo hemos visto en general con los procesos constitucionales y lo hemos visto también en la manera de actuar, ¿verdad? Camila Vallejo quizá es un ejemplo más sui generis en ese sentido por el hecho de que es la vocera de gobierno, ¿verdad? Pero también cae en eso, ¿no? Misteriosamente se enferma para el funeral del expresidente Piñera, le olía la guatita, misteriosamente no aparece, ¿cierto? En ciertas instancias que incomoda a su partido, entonces juega un poco a dos bandas, pero en general, ¿cierto? El Partido Comunista, la careta no la tiene tan oculta la cara, ¿no? No se sacan las caretas, normalmente se le ve directo a la cara y te dicen qué es lo que finalmente quieren, no lo ocultan tanto, ¿no? Ahora, el gran punto no pasa por el Partido Comunista, el gran punto pasa por el resto de los partidos que se dicen democráticos y que actúan democráticamente y que hacen coalición con el Partido Comunista, ¿ya? Recordemos que hace unos años atrás se hizo una coalición cuando el sistema electoral era distinto con el Partido Comunista. ¿Cómo era que le decía? Me recuerdo Ignacio Walker de la Democracia Cristiana en ese tiempo, decía, bueno, esto es una especie de pacto electoral, esto no es un pacto político, ¿no? Siempre la semántica, la retórica, bueno, diría, claramente sí es un pacto político. De hecho, el corazón del gobierno es hoy día representantes, ¿verdad?, del Partido Revolución Democrática, Apruebo Dignidad, ¿verdad?, Frente Amplio, y el Partido Comunista, que tienen cargos como en esta instancia. Entonces, a mí no me sorprende lo del diputado. Lo que quizás uno podría decir, que tampoco sorprende, pero que da para cuestionarse y da para reflexionar, es qué pasa con los demás partidos que forman parte de esa coalición, que no es una coalición solo electoral, sino que es una coalición política. Entonces, ¿es el poder por el poder? ¿O nos hacemos una pregunta distinta? ¿Estamos dispuestos, en el fondo, a hacer coalición con un partido que no es democrático? Porque no es democrático. Y creer o tratar de sostener lo contrario, a mí me parece que es derechamente ser negacionista respecto del origen totalitario y del funcionamiento totalitario que tiene un partido como el Partido Comunista. Hay movimientos en el PC, si bien siempre han sido relativamente transparentes con lo que creen. Llama la atención esto. Por un lado, ¿cierto? Un día el presidente del Partido Comunista dice, sí, vamos a mandar una delegación. 2 días después no envían ninguna delegación al funeral del expresidente Sebastián Piñera. Un día le duele la guatita, ¿cierto?, a Camila Vallejo y no va al funeral. Pero 2 días después dice que hay que seguir el legado de Piñera y hacer el 3+3 en la reforma previsional, siendo que el propio presidente había dicho que el 6% tenían que entregarse completamente a los trabajadores. Y un día tenemos al subsecretario de Justicia, que además era ministro subrogante, diciendo que era absolutamente condenable lo que había hecho el juez Urrutia, y después hoy día tenemos un diputado del PC diciendo que en realidad está actuando conforme a derecho. ¿Cómo lo ves, Pancho Rego? Bueno, te voy a tener que robar la frase que me dijiste en la pausa comercial porque no la tiraste al aire. Te doy la oportunidad de que la tires al aire para no robarte la No, si no era una frase mía, es que dijo en una entrevista el ministro del Interior, exministro Jorge Burgos, dijo, bueno, debe ser el único juez, el juez Urrutia, que los chilenos conocen, porque ha hecho permanentemente noticia por, agrego yo, boludeces como... Nómbrame, pregúntale por qué estoy viendo en la calle, dame el nombre de 3 jueces. Y quizás te nombren a Sergio Muñoz. Claro, eso te iba a decir, el juez Muñoz. Por su hija, sobre todo. Y probablemente por su hija que estaba trabajando en Italia con teletrabajo. Qué rico, claro, que es ser hijo del ministro de la Corte Suprema. Y te van a mencionar a juez Daniel Urrutia, que es abogado del juzgado de garantía, del 7º juzgado de garantía de Santiago. Entonces, yo comparto plenamente el análisis respecto de que el único que sale a prestarle ropa al juez Daniel Urrutia, después de la tontera que hace, son los violentistas del Partido Comunista. O sea, nadie más le está prestando ropa, incluso los militantes del Partido Comunista que son parte del oficialismo. Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia, el que está reemplazando como ministro subrogante a Luis Cordero, militante del Partido Comunista, dice, el juez Urrutia la embarró. La embarró, se equivocó. ¿Qué hizo el juez Urrutia? El juez Urrutia permitió que personas vinculadas al Tren de Aragua, que están siendo investigadas por gravísimos delitos, le conocemos los delitos del Tren de Aragua, sabemos cuáles son. No estamos hablando acá de la señora Los Quesitos. Estamos hablando de compadres que torturan, que asesinan, que descuartizan, que hacen secuestros extorsivos, que tienen trata de personas, que tienen centros de tortura con casas establecidas para ejecutar personas en toma. De eso estamos hablando. Exacto. Eso es el Tren de Aragua. Personas que le cobran plata a comerciantes establecidos para otorgarle protección y cuando no pagan les ponen un balazo en la cara y los matan.
Eso es el Tendaragua. A esa gente en la que el juez Urrutia está permitiendo que tengan contactos telefónicos desde la cárcel, cuando está prohibido. Está prohibido. Y él se basa en que la normativa internacional sobre los derechos humanos permite la conexión y vinculación directa. Entonces lo que estamos viendo nosotros acá, eso es un juez 100% activista, 100% parcial, que se constituye hoy en día en un peligro para la seguridad de los chilenos. El juez Urrutia atenta contra la seguridad de los chilenos. Es un juez que no está preocupado de los derechos de las víctimas, que fueron aquellas que sufrieron los delitos del Tendaragua, sino que está preocupado de entregarle un teléfono a un delincuente que hoy día está en la cárcel, probablemente con prisión preventiva, para que se pueda comunicar con supuestamente sus familiares. Entonces el juez Urrutia está en pavo, de verdad está en pavo de pensar que un delincuente que está procesado hoy día en la cárcel, cuando tenga el teléfono, va a llamar a sus familiares, a su mamá, va a preguntarle: mamá, ¿cómo está la cazuela? ¿De verdad soy tan pavo? Se va a coordinar con gente de su misma mafia para seguir operando desde la cárcel y seguir realizando delitos. Estos compadres son delincuentes matados. Son delincuentes que ya no se van a reinsertar en la sociedad. Son delincuentes que vienen generando caos en toda Latinoamérica. Son compadres que están mandados por su centro de operaciones que está en Venezuela. De eso estamos hablando. Y el juez Urrutia, de verdad, me van a decir ustedes, que es tan inocente, weón. Actúa de tan buena fe, es tan pavito, que no se va a dar cuenta que ese teléfono no lo van a utilizar para cometer delitos y generar vinculaciones con su misma mafia que está fuera de la cárcel. De verdad. De verdad, señor Urrutia, usted piensa que nosotros los chilenos somos tan tontos, de verdad. Usted está del lado de los delincuentes y usted está haciendo un peligro hoy en día para la sociedad. Simplemente a recordar al juez Urrutia. ¿Abogado de dónde? De la Chile, de mi casa de estudios. Y de verdad la Chile te da de factor todo. De riesgo hoy día, ¿ya? Factor de riesgo, claramente. Somos pocos los que salimos de derecha a su universidad. Abogado de la Chile. Magíster en indigenismo en Chiapas, en México. Así es. Cuando se fue allá, después de que tenía dos, anotaciones en la hoja de vida. Exacto. Y estaba cerca de la remoción con la tercera. Exacto. Del San Ignacio. Ahí la dejo. Ahí la dejo, del San Ignacio. En su época juvenil era jonstetiano. O sea, hasta misionero. Llegó a la Chile. Ahí cambió un poquito la edición. ¿Qué le recordamos al juez Urrutia? Le recordamos primero que para el estallido delincuencial en Chile, fue el único juez en Chile que le compró la pomada a Camila Vallejo, a Carlos Cariola, a Tomás Hirsch y a la Beatriz Sánchez de que Baquedano era un centro de tortura. Y fue personalmente a personarse en el metro Baquedano para darse cuenta que no era un centro de tortura. Mira, en eso gasta el tiempo el juez Urrutia. Fue el mismo que se autoasignó causa de estos delincuentes de la primera línea y los dejó libres. Así es. Ese es el juez Urrutia. Entonces, diciendo que eran presos políticos. Claramente. Y el mismo que sale en esta fotito con otros magistrados tapándose un ojo de la cara. Eso es el juez Urrutia. Hoy día un peligro para la seguridad de los chilenos. Un juez que está en contra de la seguridad de los chilenos. Es grave. Y que además... Y que no lo podemos remover porque no existe en la institucionalidad una acusación contra ese tipo de jueces. ¿Quién tiene que hacer la pega? La Corte Suprema. Pero parece que está preocupado de comprar Lexus. Oye, y que además este juez en la en la Convención Constitucional, la de Loncón y compañía, salió diciendo que lo que había que hacer era refundar el sistema judicial, y llamó a votar a favor, patriarcal, y que además era una opresión de los ricos sobre los pobres, o sea, hablando puras cabezas de pescado. ¿Cómo lo ves, Agustín Romero? Bueno, le faltó decir también dentro del prontuario que es panelista permanente de ese programa La Voz de los que sobran. ¿Dónde está la presidencia? Pero da material ese programa, ¿no? Da material ese programa. Pero ahí va. Acá hay un tema. Acá hay dos cosas. Yo creo que hace algún tiempo, y lo he escuchado varias veces dentro del Congreso, hay un grupo de parlamentarios, bueno, obviamente el Partido Comunista, que están tratando de, bajo el pretexto del derecho humanitario, el derecho internacional humanitario, de considerar que ciertos derechos existirían a favor de delincuentes, da lo mismo el tipo de delito que hagan, ¿ya? Y eso les sirve para fundar varias cosas. Primero, las pensiones de gracia, por ejemplo, la posibilidad de que los carabineros no los detengan, permitirles quemar a destajo, poder participar y destruir todo lo que se les cruza al frente. Y obviamente, hoy día ya tenemos también que, respecto al crimen organizado, puedan tener contacto permanente. Yo me acuerdo que, la Constanza a lo mejor no se puede acordar, había un artículo en el proyecto de constitución de la convención, que era el 31, inciso segundo, que hablaba precisamente de esto, de entregarle derechos, consagrar constitucionalmente el derecho a tener un contacto permanente y directo con las familiares y sus redes de apoyo. Me acuerdo que, de hecho, yo fui un matinal que dije: aquí los delincuentes van a tener oficinas en las cárceles, se reían de mí, pero ¿cómo?
Este señor Domínguez me encontró que me falta respeto al decir eso. Pero efectivamente esa norma existía. O sea, esto está dentro del programa de gobierno de la izquierda, ¿ya? Que es efectivamente tener una mirada complaciente con la delincuencia. Y lo que a mí más me preocupa, Jorge, Pancho y Connie, es que en marzo el Partido Comunista, por el acuerdo que existe, comenzaría a presidir la Cámara de Diputados. Entonces yo me pregunto sinceramente, ¿vamos a poder avanzar una agenda de seguridad? ¿Vamos a poder tener leyes que sean más duras contra los terroristas que tienen secuestrado a la gente en el sur de Chile? ¿Vamos a tener realmente una legislación que nos permita expulsar, como decía Pancho, a los delincuentes que siguen ingresando a este país, a los narcodelincuentes del Tren de Aragua? La verdad es que estoy yo personalmente muy preocupado por lo que va a ser el devenir del futuro en la Cámara de Diputados, porque si finalmente lo que vamos a estar revisando son leyes identitarias o de identidad de género, la Agenda 2030, la verdad de las cosas es que el futuro para este país se ve muy negro. Bueno, sin duda que lo de Urrutia da para el escándalo generalizado y se tienen que tomar medidas. O sea, no puede ser que el Poder Judicial, específicamente la Corte Suprema, siga tan desconectado con esta situación y no se tomen medidas frente a una persona que no ha respetado lo más mínimo que debería ser del Poder Judicial, digamos, que es la presidencia política. Sí. Porque cuando tú tienes un juez que incluso se tuvo que inhabilitar, porque te acuerdas que el caso del Carabinero, el caso Carabinero, ¿cierto? Cuando el tipo cayó al río, ¿cierto? Yo creo que era ese el caso cuando una persona cayó del puente Pío IX, le había tocado a este juez y se tuvo que inhabilitar porque ya era evidente que tenía una posición política que era insostenible. Y yo creo que él no lo hace simplemente porque sea tonto, porque sea bobo. Esto está dentro de la estructura. No es tonto, Jorge, no es tonto. Fíjate que este señor, cuando sabía que tenía problemas con sus superiores, él presentó un requerimiento ante tribunales internacionales contra, y presentó también una demanda. Exacto. En contra de la Corte de Apelaciones. O sea, y ahí realmente dejó a la Corte Suprema agarrada por un lado y a la Corte de Apelaciones, a sus superiores también agarrados por el otro. Entonces, él es un hombre bastante hábil, sabe cómo moverse. Efectivamente, yo creo que es un tipo que tiene una lógica que va hacia un tema más confesional con la izquierda y con los delincuentes, digamos. La tarde del lunes 22 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió acoger un recurso presentado por la defensa del ex coronel Claudio Crespo y determinó inhabilitar al juez Daniel Urrutia, del 7º Juzgado de Garantía, para seguir conociendo de la causa referente a Gustavo Gatica. Gustavo Gatica, sí. Imagínate. Entonces, claramente estamos hablando de una situación muy grave que tendrá que demostrar, ¿cierto?, el Poder Judicial si está a la altura o si no, preguntarse, bueno, ¿a qué le teme? ¿Por qué es tan poderoso el juez Urrutia? ¿Por qué no lo han sacado tanto antecedentes? Es la Corte de Suprema la que tiene la facultad correctiva, disciplinaria y correccional de Chile. Es la Corte Suprema. Y tiene que ejecutarla. Y no solamente hacer polémica por la compra de los Lexus, como lo decíamos anteriormente. Seguiremos conversando en nuestro... Eso es dudoso, el tema de los Lexus. A mí cuando aparecen estas cosas tan escandalosas, el tema de los Lexus, no sé si será un volador de luces, que es escandaloso en sí, pero como que desconcentra. Sí. Acaban de nombrar un abogado integrante de la Corte de Apelaciones, si no me equivoco, de San Miguel o de Santiago, con un prontuario del partido Monsalve. El brazo derecho de Hugo Gutiérrez, efectivamente. Bueno, vamos a seguir conversando de este y otros temas a la vuelta de nuestra última pausa con Pancho Rego, Constanza Juve y Agustín Romero. Quédese ahí que ya volvemos. Rego con Agustín Romero y también le enviamos un saludo a Constanza Juve, que tuvo que retirarse por el día de hoy, pero esperamos que nos acompañe la próxima semana como todos los días lunes. Había un personaje político muy relevante de los últimos años y también que había entrado más de alguna vez en polémica con el expresidente Sebastián Piñera. Le compitió sin ir más lejos. Y que le compitió en la primaria también, que no se había manifestado todavía públicamente, pero rompió el silencio. El ex senador, el senador actual por la región metropolitana y ex alcalde de la comuna de Puente Alto, el senador y de Pirque también, Manuel José Osandón, afirmó que ha sido un error sacralizar la imagen del expresidente Piñera. Fue el líder de un buen sector de la derecha, pero no de todos los que estábamos ahí. Muchos de quienes hoy lo alaban tenían un pensamiento crítico sobre su gestión, manifestó el parlamentario en referencia al ex gobernante. ¿Cómo lo ves, Pancho Orrego? Hay veces que es mejor guardar silencio, o al menos esperar un ratito antes de hacer un tipo de crítica de esta forma. Yo me lo hubiese esperado de la izquierda. No, de hecho lo escuchamos de Camila Vallejo,
todo esto de fue un demócrata, pero teníamos legítimas diferencias políticas, es conocido que no teníamos el mismo proyecto político que el presidente Piñera. Yo creo que lógicamente es muy difícil que una persona en particular, se transforme en el líder absoluto de un sector, cuando en la derecha hay visiones muy distintas, cuando hay al menos 5 o 6 almas distintas en la derecha, ¿cierto? Desde liberales a conservadores, nacionalistas, anticomunistas, social cristianos. Lo que nosotros hicimos con Sebastián Piñera estas últimas 2 semanas es reivindicar el legado y ver cuál era el rol que le iba a corresponder a él en la historia. Y ahí lo que hemos hecho, los que somos de derecha, desde la derecha a la que yo represento, ¿cierto? La derecha de Chile Vamos, una derecha conservadora, tradicionalista, nacionalista, es aquilatar el concepto de Sebastián Piñera desde el marco histórico. Y para entender eso hay que ver quién le podría discutir a Sebastián Piñera, sin ser yo piñerista, sin haber yo trabajado en los gobiernos de Piñera, no, un compadre, de hecho yo lo vi una sola vez en mi vida. Pero entender cuál es el rol histórico que le corresponde a Sebastián Piñera en la historia de la derecha. ¿Quién le puede hacer la collera? De verdad, esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Quién le puede hacer la collera a Piñera en los últimos 100 años? 100. ¿Quién? En los últimos 30 ninguno. O sea, este es el presidente que ganó después de 1990 en las urnas 2 veces la presidencia de la República. Eso es. Y antes de él tuvimos el régimen militar durante 17 años, antes de eso tuvimos a Salvador Allende, antes de eso tuvimos a Frei Montalva, y recién antes de eso, del 58-64, nos encontramos con un presidente que se puede poner la chapa de ser de derecha. Jorge Alessandri Rodríguez, del Partido Liberal. Y antes de Jorge Alessandri Rodríguez, alguno me podría decir, bueno, sumemos a Carlos Ibáñez del Campo. No sé, pues habría que preguntar si Carlos Ibáñez del Campo encaja dentro de lo que es el perfil de una derecha. Hay algunos que dicen que no. Entonces, después, irte más atrás, tienes que llegar a Arturo Sanz de Palma, el León de Tarapacá, para decir, mira, acá encontramos un personaje que puede estar vinculado a la derecha. Pero la verdad es que del 58 en adelante, el único que ganó 2 presidenciales fue Piñera. Y el mayor legado que él tiene, creo yo, es ese: habilitar que la derecha del siglo XXI haya tenido la posibilidad de gobernar este país. Porque durante 20 años la Concertación nos ganó siempre. Y no pensábamos que íbamos a ganar hasta que ganó Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que al Cote, lo que estamos haciendo se equivoca. Porque no estamos sacralizando la figura de Sebastián Piñera. Lo que estamos haciendo es reivindicar a un líder histórico del sector que logró ganar la presidencia de la República durante 2 periodos discontinuos. De luz y sombra, sin duda, Boscote. Como toda persona. Pero hay que hacerlo. Bueno, creo que se equivoca. Fue más allá el senador Osandón, porque sostuvo que lo que están haciendo quienes promueven esa idea es deshumanizarlo, porque él fue una persona que tuvo luces, pero también tuvo sombras. Piñera fue el líder de un buen sector de la derecha, como lo habíamos dicho antes, pero habían muchos que no se sentían representados por él. Lo que ha hecho la izquierda con Salvador Allende, a quien lo idolatran sin límites, lo estamos haciendo nosotros con el presidente Piñera. Eso, a la larga, es una mala cosa que no ayuda en nada a su legado. Ahora se habla mucho de unidad aprovechando la partida de Piñera, pero unidad debe ser siempre y no solo cuando conviene. ¿Cómo lo ve el diputado republicano por ejemplo, Agustín Romero? De Puente Alto. Mira, a ver, yo creo que yo comparto lo que dice Pancho en el sentido de que no era el momento. Yo siento que todos, a ver, no gana nada Manuel José Osandón haciendo un tipo de declaraciones como estas, porque todo el mundo sabe perfectamente cuáles son las diferencias que tenía él con el presidente Piñera. Tampoco llamaría la atención que para nosotros los republicanos reivindicáramos la figura de Sebastián Piñera como el líder nuestro, si tampoco tiene eso mucho sentido. Por el contrario, nosotros nos acercamos humildemente a presentarle el respeto a la familia y a todas las personas que también nosotros representamos y que querían estar ahí, digamos, y decirle a un montón de chilenos que no nos gusta el proyecto refundacional de la izquierda y que por el contrario reivindicamos un proyecto de orden con gente capacitada, con gente que tiene las competencias técnicas, por ejemplo, para reconstruir todo el sector de Valparaíso, que hoy día está azotado por incendios que todavía son intencionales, que no hay ningún detenido, pero que murió mucha gente. Entonces, la verdad es que Chile, y en esto me sorprende un poco Manuel José Osandón, siendo muy observador de lo que ocurre en la calle, Chile está de luto. Chile está de luto porque ha muerto mucha gente, murió su presidente. Y yo creo que hay momentos y momentos, como dice Francisco. Yo creo que la historia también se encarga de ir acomodando a estas piezas con cierta prudencia. Yo voy a tener siempre una crítica política respecto a, por ejemplo, lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre. Me pareció que no fue un buen acuerdo. Pero de ahí a empezar a decir o a matizar las buenas cosas que hizo el presidente Piñera,
Y por el contrario, yo creo que también es negarle la posibilidad a quienes se sienten efectivamente de luto o viudos de lo que fue su figura. A mí no me parece que conduzca y mejore en nada la política chilena, no te agrega ningún valor. Y yo creo que por el contrario, al final te hace más pequeño. Bueno, hay algunos que sostienen que efectivamente lo que hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, va más allá de lo que habíamos visto, digamos, hasta hace un mes, que efectivamente no era real esa evaluación que tenía la ciudadanía, negativa, claro, de Piñera, ni tampoco, obviamente, la oposición. Miren ustedes cuánto se sorprendió la gran mayoría de los actores políticos cuando vieron la cantidad de decenas de miles de personas que fueron a presentarle su respeto al presidente, no solamente en Santiago, gente que venía de regiones, gente que fue en Valdivia, gente que fue en Ranco, gente que fue a su casa en Las Condes. Y trabajadores. Eso fue lo sorprendente. Porque siempre dicen que son los grandes empresarios los que están detrás de las opciones de derecha. No, esta gente trabajadora que se salió de sus turnos, yo fui, exacto, me encontraba incluso con Pancho, la gente, la fila pasaba a la plaza de armas. Estuvimos con Agustín en el velorio. Y varias cuadras, exacto. O sea, yo diría que decenas de cuadras de personas esperando. Hasta el Teatro Municipal, desde el Congreso al Teatro Municipal. Y puede haber algo de razón. Eso de que básicamente una fila por todo el casco histórico de Santiago. Exacto. Uno podría decir que la muerte trágica del expresidente Sebastián Piñera sin duda que marcó muy emotivamente también la disposición que puedan tener la evaluación tanto las personas comunes y corrientes como también la oposición. ¿No hubiésemos imaginado algo como lo que hizo Boric con Piñera vivo, por ejemplo? Es difícil. No, jamás. Esto solamente se da en el contexto de un funeral de Estado. Así de simple. Y es porque Gabriel tuvo que entender que estaba cumpliendo el rol de máxima autoridad del país y en ese rol le correspondía rendirle homenajes a un expresidente de la República. Y lógicamente un político... Ahora, yo creo que fue insuficiente, en todo caso. No solo eso, amigo. Yo no le creo. Bueno. Y lo dije en la radio y lo dije el mismo día que estuvimos acá durante 3 días seguidos, durante los velorios de Sebastián Piñera, al pie del cañón, porque en la agricultura nos tiramos maratones cubriendo la noticia. Estuvimos 3 días completos. Así es. Por eso no fuimos al funeral, porque tuvimos que estar conectados en vivo y en directo, cubriendo el evento. Pero yo no le creo al presidente de la República. Porque si yo le creyera, lo que él diría es decirle a sus ministros, que son del Partido Comunista, que retiren las querellas que se presentaron en contra de Sebastián Piñera y el resto de los ministros por supuestamente haber vulnerado sistemáticamente derechos humanos en Chile. Lo primero... Y a Monsalve no lo ponía abogado integrante, que es uno de los querellantes de todas las causas. Efectivamente, Monsalve, el abogado que se acaba de designar del Partido Comunista. Entonces, una cosa son las palabras, otras son los hechos. Si tú no colocas las palabras donde colocas tu hecho, o tu hecho donde pones las palabras, alguna de las dos se te cae. Yo no le creo. Presidente no le creo. Y no lo voy a creer, porque lo conozco en la universidad y sé que usted es un personaje mentiroso. Y así va a pasar la historia, como un personaje, presidente patológicamente mentiroso y el rey de las volteretas. Es su legado, no el mío. Y usted se tiene que hacer cargo de su legado. Bueno, y como dijo también Agustín Romero, yo creo que es muy importante hacer un balance. Sin duda que inmediatamente después del fallecimiento del presidente no es el momento para hacer el balance y tendrá que hacerse más adelante, pero sobre todo, y lo conversamos acá también, el balance que se está queriendo hacer sobre su figura, sobre lo que significó el 18 de octubre, sobre si hizo o no hizo bien con el acuerdo del 15 de noviembre y el significado que tuvo. Es importante que se aquilate, efectivamente. Pero claro, depende de los énfasis que cada uno quiera poner, si es decir que se está sacralizando, santificando la figura versus si es que efectivamente o no va a tener una proyección. Yo me quedo, no somos parte de la iglesia, de la autoridad, ¿cómo va a hacerlo? Tampoco. Yo me quedo también con esta recomendación que dio Alejandro San Francisco de decir, oye, bueno, en la cancha se ven los gallos, si tanto quieren sacar adelante el legado de Piñera, ¿cuántos exministros, exsubsecretarios, autoridades van a estar dispuestos a ir en la próxima elección representando el piñerismo? Claro. Está por verse también. Quiero agradecerle muchísimo a Agustín Romero, diputado republicano, qué bueno verlo, y a don Pancho Rego, panelista estable de Radio Agricultura, por estar con nosotros hoy día en este día lunes. Usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos vemos mañana en una nueva edición de Nuevas Voces a la 1 de la tarde. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.